Buenas, buenas tardes. Vamos a trabajar ahora en la construcción de informes en Smart y para ello vamos a dividir el contenido de nuestros videos en 4. Este video vamos a hablar sobre el proceso para construir un informe. En el siguiente video vamos a hablar sobre las consultas. La interfaz de los informes será el tercer video y por último vamos a trabajar directamente creando el informe. Cada uno de estos videos está en orden secuencial, por lo que trataremos de llevar un orden. Acá tenemos los contenidos que vamos a trabajar en el curso virtual. Y acá tenemos para el segundo día del curso. Entrando propiamente en la discusión del proceso para construir un informe, tenemos una pregunta que debemos hacernos y es ¿para qué un informe? ¿Para qué queremos nosotros un informe? Si bien es cierto, nosotros estamos recolectando toda la información en el campo y tenemos almacenada dentro de nuestra base de datos y podemos acceder a ella en cualquier momento, pues ¿para qué vamos a querer un informe? Entonces, este tipo de preguntas nos ayudan a reflexionar sobre la importancia o no de querer hacer un informe o la necesidad de querer hacer un informe. Para ello tenemos algunos puntos que nos podrían ayudar a analizar esta situación. Creo que uno de los más importantes es el público meta o el público objetivo quien va a leer este informe. Si va a ser un informe técnico, va a ser un informe gerencial, va a ser un informe para qué público meta. Entonces, dependiendo de nuestro público meta que nosotros definamos, pues obviamente así será la cantidad de información y el tipo de información que lleve cada uno de estos informes. No es lo mismo hacer el informe técnico que lleva un montón de detalles y un montón de información a un informe gerencial que básicamente lleva los resúmenes de las cuestiones más importantes que hayamos podido identificar dentro de los datos de Smart. Obviamente eso también va asociado con el detalle de la información que estábamos hablando. Y también el público meta va a definir el tipo y escala de mapa. ¿Sí? Un informe de un patrullaje, obviamente nuestra escala de mapa será de mucho detalle para poder identificar en los puntos específicos en donde se están haciendo las observaciones. Sin embargo, un informe de tipo gerencial, pues podríamos utilizar un mapa de toda la región o en determinado momento un mapa de todo el país. Pues entonces, teniendo estas 4 consideraciones, podríamos trabajar mejor o pensar mejor cómo vamos a enfocar nuestro informe. Tenemos la siguiente información que tenemos, que los informes dentro de Smart son informes que son repetitivos, o sea que vamos a estar trabajando o vamos a estar generando frecuentemente. Para eso nos va a servir los informes en Smart. Por ejemplo, un reporte de un recorrido. Cada vez que nuestro técnico regrese del campo, va a generar un reporte, va a generar un informe, el cual pues quedará plasmada toda la información que observó en el campo. Este informe, cada vez que él regrese, pues se va a hacer uno y para eso nos va a servir Smart para facilitar y agilizar todo este proceso. También nos podría servir Smart para poder hacer informes de estadísticas por un periodo de tiempo. Por ejemplo, un informe mensual de las actividades de todos nuestros técnicos, un informe trimestral, un informe anual de todas las actividades que realicen nuestros técnicos.
estaremos generando informes mes a mes. Entonces se vuelven a repetir, son informes repetitivos. También podríamos generar informes de estadísticas por área. Queremos saber el informe de nuestra área protegida número 1 y estar generando este tipo de información por cada área en determinado periodo de tiempo. Entonces, acá la observación es que los informes de SMART nos ayudan cuando son informes que los vamos a estar utilizando, vamos a estar generando muy frecuentemente. Por el contrario, si nosotros tenemos algún tipo de informes que son muy específicos, por ejemplo, el informe final de un proyecto en donde tenemos que incluir mucha información y información diversa y al final de cuentas vamos a generar únicamente un informe para ese proyecto, pues para este tipo de informes, pues SMART, los informes de SMART no nos funcionarían no funcionaría muy bien porque vamos a invertir mucho tiempo para generar el informe. Así hay herramientas que son muchísimo más fáciles de utilizar para poder hacer este tipo de informes. Podemos obtener todos los datos dentro de SMART, sin embargo los informes se podrían hacer mejor fuera de SMART. Por ejemplo, el informe final para un donante. Tenemos mucha información muy específica en donde vamos a generar únicamente un informe para el donante de tal actividad. Entonces, otra vez lo mismo, podemos generar toda la información a través de SMART. Sin embargo, el informe lo podríamos hacer mucho más eficientemente en otra herramienta. También informes que se utilicen una vez o que se hagan rara vez, pues es muchísimo más conveniente hacerlos fuera de SMART que invertir todo el tiempo en la programación para que SMART genere este informe. Entonces, informes repetitivos los podemos generar con SMART y son eficientes, ayudan a agilizar el trabajo. Informes que son muy detallados o muy específicos y que no son repetitivos, pues creo de que eh, eh, el tiempo que nosotros dediquemos a generar este informe SMART no compensa que le invertamos ese tiempo, ¿no? Lo hacemos más rápido fuera de SMART. Tenemos dos puntos de partida de cómo generar el formato de nuestro informe. Podríamos utilizar un formato que ya que tengamos en uso. Si nosotros estamos utilizando ya cierta formato que ya todas las personas estén acostumbradas o que esté normado dentro de la institución, pues podríamos básicamente copiar ese tipo de formato, ese tipo de información y programarlo dentro de SMART. Pero lo importante acá es saber que acaba cierta información, esto está con cierto tipo de letra, acaba un logo, etcétera. O sea, el formato y la distribución de la información dentro de la hoja es lo que nosotros necesitamos o lo que tenemos que tener claro. Si no tenemos un formato en uso, pues, o un formato oficial, podríamos crear nosotros nuestro propio formato. Para ello, tenemos que tener claro lo que habíamos hablado unos momentos antes, de saber cuál es el público meta que va a leer este informe. Para el desarrollo del curso nosotros vamos a trabajar sobre un informe específico de recorrido de un técnico, o sea que cuando el técnico regresa, SMART le genere la información de ese recorrido que él está terminando. Entonces para ello nosotros diseñamos un formato en donde va a ir el logo de esta parte, va a ir un título, va a ir información general como primera opción, etcétera, ¿verdad? Nosotros diseñamos cuál es la distribución de los datos, el orden de los datos y todo lo referente al diseño del informe. Después de que nosotros ya tenemos diseñado o ya tenemos el formato oficial, pues obviamente nos venimos a los detalles que vamos a trabajar, como el tamaño y la orientación del papel,
Podríamos también saber cuáles son los tipos de letras. O sea, para los títulos un tamaño, un tipo, para los subtítulos otro tamaño, para lo que escriba otro tamaño, otro tipo, etcétera, ¿verdad? Los tipos de letras, los formatos, etcétera. El encabezado de página, qué logotipos, si va a llevar un logotipo, dos logotipos, hay algún membrete oficial, algún banner, algún texto que se tenga que incluir dentro del encabezado de página. Este encabezado de página se va a repetir cada vez que Smart genere una nueva página. Lo mismo sucede con el pie de página. Smart genera un nuevo pie de página por cada página que genere el informe. Por ejemplo, podríamos agregar como pie de página el número de la página, ¿no? Un número o algún texto. También tenemos toda la parte de la estructura. ¿Qué va primero? Primero va los objetivos, después va algún resumen, después va los participantes, etcétera. Todo ese orden nosotros tenemos que tenerlo definido en blanco y negro sobre una hoja de papel. Y obviamente otros detalles que querramos incluirle a nuestro informe. Entonces, como estamos generando este informe desde cero y ustedes saben de que Smart es una herramienta muy versátil, pues nosotros vamos a definir esta estructura. Vamos a hablar de que vamos a trabajar un encabezado de página que tenga el logo en esta parte. Va a decir informe de recorrido, después va a tener el nombre de la institución. Después vamos a generar como título datos generales, resultados también como título y anexos como título. Dentro de datos generales nosotros vamos a incluir toda esta información, como por ejemplo el identificador del patrullaje, la fecha de salida, la fecha de retorno, el lugar de salida, cuál es el objetivo de este patrullaje, quién fue el que lideró este patrullaje y qué transporte utilizaron para hacer este recorrido. Esta información va a ser repetitiva, o sea, cada vez que nuestro técnico regrese, técnico Juan, se llena toda esta información automáticamente. Si es no sé, a gusto el que regresa, pues se llena otra información del recorrido de él. Pero el formato va a ser el mismo, ya sea para el área protegida A o para el área protegida B. Tenemos resultados. También yo estoy definiendo que yo quiero que escriba esta información, que vuelva a escribir acá el identificador del patrullaje, que me diga cuánto se recorrió de distancia en kilómetros en este patrullaje y cuántos participaron en este patrullaje. Después de que diga el número de participantes, quiero de que escriba un subtítulo y que me liste quiénes fueron con nombre los participantes que fueron o participaron, estuvieron en este patrullaje. Recordemos de que toda esta información que estamos incluyendo dentro del informe tiene que estar dentro de nuestro modelo de datos y tiene que también estar dentro de las tablas que tiene Smart por defecto. Por eso es de que nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es la estructura de nuestro Smart. Después vamos a incluir una parte de observaciones o la parte de observaciones, más bien dicho, que son las observaciones que los técnicos o los guardarrecursos son los que están viendo en el campo. Quiero que me escriba en orden descendente cuál es la coordenada de esa observación y qué tipo de amenaza es la que está viendo, si es cacería, si es tala o todo lo que tiene definido nuestro modelo de datos. Por último, también quiero de que escriba las observaciones de que mi técnico puso en el momento cuando estaba tomando esta observación. Obviamente aquí algunas veces van a ser 2 observaciones, otras veces van a ser 20 observaciones y es acá donde puede generarse 1, 2, 4, 7 páginas dependiendo de qué tantas personas participaron en el patrullaje, dependiendo de qué tantas observaciones si realizaron dentro del patrullaje. La siguiente sección va a ser un mapa, que también va a ser un mapa automático que genere Smart. Para este tipo de mapa nosotros vamos a trabajar con un mapa que tenga un poco de detalle para que nosotros veamos en dónde es el track que estuvo caminando o el recorrido que estuvo nuestros guardaparques y dentro de este track en qué lugares específicos fue que hicieron estas observaciones que estamos poniendo acá.
Por último, vamos a dejar una sección de comentarios libres que después de que nosotros exportemos este informe a Word, el técnico todavía puede hacer ediciones finales ampliar algunos comentarios relevantes de este recorrido. También vamos a tener una firma, obviamente, para que él firme su informe y que genere la fecha de impresión automática cuando nosotros estemos generando el informe. Por último, vamos a dejar una sección para que se puedan anexar las fotografías que fueron tomadas en el informe. Este es un diseño, como ustedes lo están viendo, en una hoja de papel simple. Yo estoy poniendo acá la información que yo considero de que debería satisfacer a mi público meta y que llena los elementos mínimos eh, que, que yo tengo que informar, digamos, a la institución. Y entonces al final de este curso yo esperaría de que nos quede algo más o menos parecido a esto. Tenemos ya nuestro logo, nuestro encabezado de página, aquí si se pueden dar cuenta se repite. Tenemos toda la parte de datos generales, tenemos varios tipos de letras, tenemos acá cuáles son las distancias, participantes, aquí se generan los nombres de los participantes. Acá está la parte de observaciones, tenemos nuestro mapa, obviamente siempre se puede mejorar. La parte de comentarios, acá como no tiene comentarios, pues está todo aquí junto. Y la sección de anexos donde nosotros podemos tener. Esto no debería, cuando ya esté programado el informe, generar un informe no debería de demorarnos más de 5, 7 minutos en poder demorar este informe. En fin, vamos a seguir trabajando en los siguientes videos. Muchas gracias.